En las actividades van a encontrarse con, repito, lo que es el cuadro comparativo, derecho civil, derecho mercantil, lo que encuentren en internet o cualquier otra fuente, hagan esa diferenciación. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema, bueno, en nuestra clase, tenemos que definir por qué se da lo que es el derecho mercantil y por qué se da lo del derecho civil. Ya adelanté en la clase pasada que era muy torpe utilizar el derecho romano en su momento. Vamos a ver aquí que en el derecho civil es muy torpe si utilizáramos el derecho civil para cualquier proceso. Lo que se necesita, y les adelanto, en materia mercantil, ustedes como mercantes o comerciantes tienen que tener una actividad muy ágil. O sea, ustedes no se pueden esperar hasta que uno de los clientes pague. ¿Por qué? Porque la dinámica del comercio es rápido, es ágil. Si ustedes, bueno, como dicen en Estados Unidos, el tiempo es oro. Ustedes, si ustedes no tienen el dinero en su momento, pues buscan la manera de llegarse de más dinero para poder generar más dinero. Como empresarios o como comerciantes, esa es su tarea, porque eso lo van a hacer diario. Y en cambio, cuando se trata de derecho civil, pues este tipo de compraventas es rara vez que se realice. Alguien de ustedes, bueno, lo van a hacer, pero por ejemplo, en materia civil, pues prácticamente nosotros no hacemos compraventa de casas cada semana. Digo, si fuéramos deportistas, pues a lo mejor sí, ¿verdad? O multimillonarios, pero como no hacemos eso, generalmente vamos a comprar y vender una vez al año, cada 10 años, algún tipo en específico de productos. La verdad es que los comerciantes lo hacen diario. O sea, lo que yo vendería un día, una vez al año, un comerciante lo puede vender 10 veces al día, o sea, o a la hora, depende de las habilidades del comerciante. Entonces, por eso necesito que se haga esa distinción para que ustedes aprendan cómo es que se va a hacer por qué se utilizan este tipo ¿cómo se llama? De ¿cómo se llama? Para diferenciar este tipo de derechos. Y en cuanto al mapa conceptual, va a ser muy sencillo. Hoy vamos a terminar de hacer las definiciones que tenemos respecto al derecho. No solamente vamos a comparar, sino vamos a necesitar tener presente ciertos conceptos. Por eso necesito que realicemos un mapa mental. Aquí les explico, bueno, les pongo un video de cómo se hace un mapa mental. Lo pueden hacer de manera gráfica, es decir, por Paint o por un programa. Incluso si lo hacen en un dibujo, es válido. Lo que quiero es que le tomen fotografía y lo suben en PDF. Si tienen alguna duda respecto de cómo subirlo en PDF, es muy sencillo. No sé si se alcanza a ver. Hay una página que se llama Love PDF. O sea, le dan ahí el Love PDF y ustedes pueden elegir el tipo de archivo y cómo es que lo podemos convertir en PDF. Entonces, si toman una fotografía, les pediría de favor de que lo conviertan en PDF. La única forma, bueno, una de las formas es aquí donde dice JPG a PDF. Le dan clic allí, suben el archivo y lo va a convertir en PDF. ¿Para qué? Para que cuando ya lo tengan, lo puedan subir a nuestra página. ¿Ok? Aquí le ponen mapa mental y lo agregan. Pero necesitaría, obviamente, su portada y si lo hacen en el dibujo, que le tomen fotografía. O bien, si no pueden hacer, si no tienen posibilidad de generar la portada por computadora, por favor, nada más con que tenga los elementos que les pido de portada, le toman fotografía a su mapa conceptual y ya con eso tenemos la primera actividad. La segunda actividad también pueden hacerlo de manera por computadora o a mano y ya saben cómo hacerlo. Portada, le toman fotografía, cuadro comparativo, hacen con una regla bueno, como ustedes se las pueden ingeniar y le toman fotografía y ya con eso tenemos la segunda actividad. ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Profesor, Dígame. bueno, ¿puedo desconectarme tantito? Es que estoy teniendo un problema con mi correo y quiero ver desde mi celular, pero no me permite porque estoy en la llamada. Y nada Sí, más checo y me vuelvo a meter. ¿Sí? sí, 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 si necesitas salirte, salte y ahorita regresa, sale. Ok, Me parece bien. gracias. De nada. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, alguien que tenga algo de Dios. Detengo para que no se vea así como el infinito. Si no tienen algún otro comentario, continuamos con nuestra clase. Denme un segundito. Ahí voy. Bueno, la clase pasada estamos definiendo lo que era el derecho y ustedes amablemente me establecieron una definición. En un segundo. Esa definición, listo. ¿Sí se alcanza a distinguir? ¿Sí se ve la imagen? Sí, sí se ve, profe. Perfectísimo. Entonces, ustedes me señalaron que el derecho es la parte teórica de la justicia, un privilegio para las personas. Es el conjunto de normas de conducta y principios jurídicos que imponen deberes y confieren privilegios o facultades a la sociedad y establece las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la misma un bienestar común. Me gusta mucho la definición. Eh, Desgraciadamente que cuando tenemos una definición de derecho, generalmente lo tenemos que relacionar con justicia y justicia es muy complicado de definir. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos como justicia en nuestra sociedad, puede haber que exista otra sociedad que no la defina como tal, como la sabemos nosotros. En otros lugares, llámese Medio Oriente, se utiliza a través de documentos religiosos. Nosotros sí separamos, desde el siglo pasado, antepasado mejor dicho, hicimos una diferenciación en cuanto a la justicia divina, llámese ético, lo moral, y lo que es ético. Hacemos como escindimos lo que son las normas morales con las normas jurídicas en nuestro país. Al momento de hacer esa separación, eh, logramos identificar o hacemos esa identificación en cuanto a que la persona tiene dos obligaciones, ya sean morales o bien jurídicas. En otros países o en otras sociedades no lo es así, sino que rige sus conductas, o la conducta ética o moral, son regidas a través de un mismo documento. Generalmente está pegado a la religión. Por eso cuando hablamos, repito, cuando hablamos de justicia, para nosotros es lo que señala la ley, es lo que señala la autoridad jurisdiccional, valga la redundancia. En cambio, en esos lugares, bueno, en esas sociedades, la justicia va a emanar a través de documentos religiosos o bien consuetudinarios cuando son tribus o sociedades que se rigen a través de la costumbre. Aquí en México tenemos varias poblaciones que se rigen a través de usos y costumbres, como es en Oaxaca, en Guerrero o en Chiapas. Sin embargo, para ellos la justicia es conforme a lo que digan sus usos y costumbres. Y es válido. ¿Por qué? Porque va a tratar de llegar a una equidad en cuanto a derechos y obligaciones. Lo que le es debido a la otra persona se cumple a través de estos usos y costumbres. Nosotros siempre lo vamos a ver que la justicia será lo que diga la norma, pero en particular lo que diga el juez. Ya sabemos que tenemos varios tribunales, ya sean jueces, los que revisan lo que dicen los jueces, el que revisa lo que hizo el juez,
y por último está el que revisa, lo que revisa, lo que revisa, lo que hizo el juez. Tenemos 4 instancias, generalmente son 3, pero podemos jugar con una interpretación constitucional y nos podemos ir a la Suprema Corte, hasta que cambien en su momento, hagan la reforma correspondiente al Poder Judicial. Sin embargo, se trata de ir perfeccionando lo que señaló una autoridad jurisdiccional para que logremos esto que es la justicia. Entonces, tenemos nuestra definición. La verdad es que hay muchos autores que definen el derecho, pero no, tiene ciertas aristas, ciertas diferencias, y nosotros lo que hacemos es, si bien esas diferencias le cambian, valga la redundancia, o el contexto, siempre vamos a tener lo mismo, un conjunto de normas, justicia, un bien común y regular a la sociedad. Esos elementos siempre los van a encontrar en todas las definiciones. Muy bien, bueno, resulta ser de que el derecho, pues se nos complica un poquito. Anteriormente no se diferenciaba lo que era el derecho público y privado. No es hasta el derecho romano en donde hacen esa distinción. ¿Por qué? Porque había un tipo de derecho que se especializaba en las autoridades y otro que se especializaba en las personas, en el jus civitas. ¿Qué es lo que pasaba? Tenían que definir, tenían que establecer cuál era el esquema de autoridades en su momento para poder organizar esa sociedad. Acuérdense que anteriormente era Estado y sociedad, o Estado-ciudad, eran prácticamente lo mismo. Entonces, para lograr hacer esa conjunción, esa posible administración de esas autoridades, primero tenían que ordenarlos. Y la única forma de ordenarlos era a través de las normas. Hacen la separación de lo que le es debido a la administración pública. De ahí empezamos a ver algunos conceptos de derecho administrativo, pero en particular ellos hacen escienden lo que es la división de público y privado. Por una parte, el derecho público va a ser el conjunto de normas que regulan las actividades del Estado en el ejercicio de sus funciones soberanas y en sus relaciones con los particulares en su calidad de poder público. Ojo, esto es muy importante. Resulta ser de que el derecho público se genera a través de una relación entre autoridad y particular de una forma jerárquica. Todo lo que diga o todo lo que se tenga que someter a la autoridad se va a entender como derecho público. El derecho administrativo es la autoridad administrando o haciendo actos jurídicos relacionados con la administración pública. Por eso se hace eso. Pero la autoridad es una autoridad que va a ejercer, que va a imponer ciertas conductas a los particulares. Por eso se hace esta relación. Y sobre todo, esta distinción es para someter y también regular a las autoridades. Es decir, no cualquier cosa puede hacer la autoridad en contra, no cualquier cosa puede imponerle la autoridad al ciudadano. Solamente va a imponerle lo que le corresponde de acuerdo a las normas. Acuérdense que uno de los principios, se señala mucho o es muy común señalarlo en derecho, que la autoridad solamente le tiene permitido lo que le es establecido en las normas, principio de legalidad. Si se sobrepasa de esa situación o no ejecuta esas normas, estaremos hablando de una ilegalidad y por lo tanto habría una responsabilidad por parte de la autoridad. ¿Ok? Entonces, para eso sirve el derecho público. Obviamente, de aquí del derecho público se va desgajando y vamos a encontrar todo lo que es el derecho procesal, el derecho administrativo, laboral, todos los tipos de derecho en donde la autoridad sea superior y los ciudadanos sean inferiores. Someter, es la relación. Cualquier derecho en donde la autoridad someta al ciudadano, estaremos hablando de un derecho público, ¿ok? Y por el otro lado, que es lo que más nos interesa, es el derecho privado. Es cierto,
Las autoridades son las que van a presentar o van a señalar estas normas, pero, pero a pesar de que lo hace una autoridad, la verdad es que a la práctica solamente los particulares son los únicos que van a tener una relación jurídica. ¿Cómo? A través de contratos, a través de documentos ejecutivos. Ustedes van a, vamos, la interacción ya se aparta la autoridad. Solamente va a haber una relación directa entre individuos. Por eso se señala que es el derecho privado el que se encarga de la regulación de las relaciones jurídicas entre individuos constituidos, o sea, sujetos de derecho en condiciones iguales y sin que medie en ello los intereses del Estado. Repito, obviamente va a ejercer algún tipo de regulación el Estado, pero eso es para evitar cualquier tipo de injusticia. No todos los contratos, no todas las acciones comerciales, bueno, en este caso, de las acciones de los particulares, son legales. Ustedes se pueden contratar para algún tipo de compraventa, pero si esa compraventa, el objeto es ilícito, o sea que no puede estar dentro como objeto de comercio, entonces estaremos hablando de una ilegalidad. Quitando eso, todo lo demás podemos pactarlo con las demás personas. Podemos generar esa interacción de derechos y obligaciones. Ustedes se pueden contratar con cualquier persona siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. Quitando esos requisitos, bueno, teniendo esos requisitos y quitando la parte ilícita de cualquier objeto, de cualquier compraventa, entonces, quitando eso, ustedes pueden hacer cualquier tipo de obligación entre particulares. Pueden decir cuándo se tiene que entregar, cómo se debe de entregar, qué cantidad se tiene que entregar. Todo eso ustedes lo pueden generar a través del derecho privado. ¿Ok? Y ahora sí vamos a lo que nos interesa más, que es el derecho mercantil. El derecho mercantil surge de la rama del derecho privado que va a regular los actos de comercio. Es muy importante señalar esto. Va a regular los actos de comercio, la organización de las empresas, la actividad del comerciante individual y colectivo y los negocios que recaigan sobre las cosas mercantiles. Por eso era muy importante al principio señalar qué era mercante. O sea, quería que se definiera qué es un acto de comercio, qué era una cosa mercantil. ¿Por qué? Porque gracias a esa definición podemos ya limitar qué actos son los que va a regular el derecho mercantil. ¿Ok? Pero ustedes me pueden decirme, profesor, ¿cuáles son los actos mercantiles? O sea, ustedes lo conocen porque son, bueno, utilizan estos actos de manera cotidiana. Sin embargo, vamos, se parecen mucho. Ustedes pueden hacer una compraventa de una casa, pero ¿cómo sabrán ustedes si es un acto mercantil o es un acto civil? Ustedes, vamos, cualquier persona puede vender o comprar algún objeto, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿cómo caería o cómo recae esa distinción? O sea, ¿cómo pueden hacer? Por ejemplo, ustedes imagínense un niño de 8 años que va a la tienda, que puede pasar y siempre ha pasado, va a la tiendita, compra un dulce, bueno, agarra un dulce, va con el tendero, digo, le da una cantidad de dinero, el tendero le recibe y ya con eso se perfeccionó en la compraventa. ¿Fue un acto civil o fue un acto comercial? ¿Alguien me puede decir, bueno, alguien me puede señalar qué tipo de acto fue ese? ¿Alguien con confianza? Un niño va a la tienda y realiza una compraventa con el tendero. ¿Es un acto civil o es un acto mercantil? ¿O es un acto ilícito? ¿Nadie?
mercantil, o sea, porque ya están como, no sé, comerciando algo. Es que no sé, está confuso, porque pues es un niño y es una Ajá. tiendita. Entonces, no sé, como Mira, en qué se diferencian. fíjate, técnicamente hablando, Guillermo, en efecto, es un acto civil. Me den un segundito. No está la participación. Este es un acto comercial. Eh, si bien es cierto, bueno, es un acto comercial, pero técnicamente hablando, estaríamos hablando de un acto ilícito. Bueno, no es un ilícito, es un acto inexistente, porque el niño no tiene la capacidad legal para hacer una compraventa. Sin embargo, pues lo hizo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros perfeccionamos ese tipo de contratos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el comerciante nunca vendería. O sea, gran parte de sus clientes son personas menores de edad, con algunas excepciones. Ya saben que cuando uno va a una tienda de abarrotes, pues tiene ciertas prohibiciones por parte del comerciante. Ya sabemos que no se le puede vender bebidas alcohólicas a menores, ni ¿cómo se llama? Ni cigarros. Quitando esos dos actos, si se fijan, que están prohibidos por ya sea la Secretaría de Salud a través de la Ley General de Salud, o bien incluso por el Código de Comercio. Pero en efecto, es un acto comercial. Ahorita vamos a explicar por qué es un acto comercial. Y pero vamos, existiría una dicotomía, saber por qué es eso. O sea, si el niño es civil, o bien uno como ciudad, bueno, como una persona común y corriente, si va a una tienda, ya sea en un centro comercial, agarra las cosas, va al cajero, paga y automáticamente se hizo la compraventa. Yo lo voy a hacer una vez a la semana o a la quincena cuando tenga el dinero para poder realizarlo. Pero, por ejemplo, la otra persona lo está haciendo cotidianamente. ¿En qué momento podemos identificar lo que es un acto de comercio a un acto civil? Yo soy civil, bueno, o cómo identifican ustedes a un civil de un comerciante. ¿Cuál es por qué puedo identificar a un comerciante y no a un civil? ¿Por qué a mí no me consideran un civil? Vamos a verlo en su momento, ya en unas diapositivas más adelante, vamos a señalar por qué se hace esta distinción y cómo se hace esta distinción y por qué se hace esta distinción. ¿Ok? Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Y luego, bueno, las características del derecho mercantil es que es un derecho creado para regular la relación y los conflictos que se pueden presentar entre comerciantes o empresarios. Acuérdense que en la Edad Media, lo que les comenté la semana pasada, empezó a haber conflicto entre comerciantes o entre personas que comerciaban. ¿Por qué? Porque no estaba regulado. Vamos, teníamos lo que era el derecho romano en su momento, que seguía vigente, pero era muy lento. Y lo que necesitaban los empresarios era rapidez. Para poder lograr eso, es que se crea este derecho mercantil, lo hace más ágil. Repito, cuando ustedes tengan un pagaré, vean lo sencillo que es ejecutarlo. Nomás tiene que tener ciertas características y en 2 semanas a lo más ya están haciendo lo que es el remate. También forma parte del derecho privado porque regula la relación de los particulares sin importarles las actuaciones del poder público. Yo les comentaba, el derecho privado se les olvida, ya no hay interés del Estado. Van a tener interés cuando haya un conflicto, pero quitando ese conflicto, ustedes pueden generar cualquier tipo de contrato. Acaban de ser un contrato civil, bueno, particulares, no civiles particulares, para otra vez llegar al espacio. No sé si han visto las noticias en donde ya los particulares utilizan lo que es el espacio para hacer sus lanzamientos, o sea, para que una persona llegue a estar en órbita, se puede decir, bueno, un poquito más arriba de lo normal, ¿verdad?
y ustedes pueden pagar. Digo, si tuviéramos esa cantidad de dinero, quien tuviera esa cantidad de dinero y tuviera ese gusto, pues lo podría hacer. Pero ya se puede hacer, ya está esa oferta en el mundo. Y de nada sirve o nada regula el Estado. El Estado que podría tener interés. A lo mejor los impuestos, pero eso es punto y aparte, eso estaríamos hablando de derecho fiscal. Pero en lo particular, aquí no le interesa al Estado que haya este tipo de contratos. Y los hay. O sea, van a ir con Elon Musk, ay, ya se me olvidó el de Virgin. Ay, se me fue el nombre de esta persona. Ustedes pueden hacer un contrato con ellos, ustedes pagan una cantidad de dinero y él los va a llevar al espacio. Así de sencillo. Y repito, nada que ver el Estado ni siquiera se va a enterar. Bueno, sí se entera porque, pero vamos, o sea, se queda como punto y aparte el Estado. También está fundamentado en la tradición de los comerciantes. Vamos a ver en su momento que la gran mayoría de los documentos que se generaron en la Edad Media, en la Edad Media Baja, los seguimos utilizando. Lo que es la letra de cambio, el cheque, el pagaré, todos esos documentos ya tienen más de 500 años aproximadamente y sin embargo, no, más de 500 años, perdón. Estamos hablando de 1500 años y seguimos utilizando esos documentos. También es un tipo de derecho que necesita estar actualizándose de forma continua. No, acuérdense que el comercio no es inactivo, va evolucionando. Ya tenemos lo que es el comercio por internet. Ustedes ya con su celular, una aplicación y automáticamente, bueno, hacen el contrato. Ustedes dicen pagar y llega una persona y les entrega ya sea la comida o bien algún objeto que les sea de su interés. Lo pueden hacer a través de esta aplicación y de manera internacional. Alguien tiene algún objeto que ustedes desean y se encuentra, no sé, en China y ustedes hacen el pago y ellos automáticamente hacen todo el proceso para que te llegue a la puerta de tu casa. Es increíble esto del comercio. Y para ello, pues se tiene que estar evolucionando. Lamentablemente para México todavía tenemos un código de comercio que data de 1889. Está muy obsoleto en cuanto a su publicación, pero ha habido reformas en los últimos 20 años, fíjense, y ya ha mejorado un poco. La verdad es que le falta muchísimo. Sin embargo, México es uno de los países que está más retrasado en este derecho, simple y sencillamente porque, no sé si es por temor, pero no hay nuevas ideas por parte de nuestro poder legislativo para implementar ciertas innovaciones respecto al comercio. También es internacionalizado, es internacional el derecho comercial. Ya les había comentado, ustedes en la aplicación o en una página de internet, ya sea Mercado Libre, Amazon, alguien tiene el objeto en Europa, en Marruecos, en China, en Taiwán, y ustedes nada más pagan el envío, pagan el objeto y en una semana máximo, bueno, depende de dónde lo compren. Si es en AliExpress, sí se van a tardar un ratito, pero les va a llegar ese bien, eso que compraron. Las normas que rigen estas interacciones de las relaciones comerciales también tienen que actualizarse y regularse. Repito, en teoría eso es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, en México estamos un poquito atrasados en cuanto a la actualización de normas que regulen el derecho mercantil. Sigue funcionando. A lo mejor esa es una de las causas por las cuales no se hace esas reformas. ¿Para qué quitar lo que sí está funcionando? La verdad es que en efecto, sí funciona, pero necesita haber algunos cambios para que mejore esa funcionalidad. En el caso de que no exista una norma que regule una determinada acción, se debe de regir por el derecho civil. No hay pierde. Si no existe en el Código de Comercio esa actuación o ninguna ley de materia comercial, nos vamos a ir al derecho civil. ¿Por qué? Porque es el más cercano y es el que es más completo de los derechos. Si se han fijado,
con, no sé si algunos otros abogados o otros maestros, siempre la suplencia de cualquier derecho, de cualquier ley, siempre los va a llevar al Código Civil, siempre. Véanlo, siempre, está dentro de los primeros 4 o 5 artículos. Dice, a falta de norma expresa en esta ley o en este código, deberá remitirse al Código Civil o al Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque es el que nos ha regido siempre, desde la época romana a la fecha, siempre tenemos ese salvamento, por decirlo de una manera, para, en caso de que no exista algún derecho regulado, bueno, algún acto mercantil que no se encuentre regulado en las normas de comercio. Cuando se habla del comercio, es un concepto económico. Ya les había comentado, el origen del comercio empieza con el trueque. Hay una interrelación entre sociedad, bueno, individuos, sociedades o incluso estados para hacer este tipo de actividades. Y se puede definir como la negociación que se hace comprando, vendiendo o permutando géneros o mercancías. Ya sabemos que géneros y mercancías le dan un toque de sinónimo. Dicho intercambio de bienes o servicios se puede llevar a cabo a través de un acto jurídico. Acuérdense que todos los actos de comercio tienen que ser revestidos a través de esta situación, bueno, de ciertos elementos que señala la ley. ¿Para qué? Para que se determine como acto jurídico, regulado por el derecho mercantil o por el derecho civil. De ahí el problema que implica utilizar el concepto de comercio como sinónimo de acto de comercio. No es lo mismo. Hay gente que comercia con objetos lícitos e ilícitos. Entonces, no, puede ser un acto de comercio, puede ser un concepto de comercio, pero no es un acto de comercio. ¿Por qué? Para que haya un acto de comercio tiene que haber un acto jurídico. Ahorita lo voy a explicar con calma. Para esta razón, para definir el acto de comercio es necesario utilizar un criterio formal en lugar de un criterio material. Vamos, el trueque como tal es un comercio, están comerciando las personas. ¿Por qué? Por una cantidad de, no sé, de especies X, por otra cantidad de especies X. O bien, aportan una cantidad de dinero por un objeto, cualquier tipo. El problema del comercio en general es de que ahí está revestido lo que conocemos como comercio, bueno, lo llaman mercado negro, o bien cualquier tipo de comercio que implique algún objeto ilegal. Nuestro código de comercio señala cuáles son los actos de comercio y estos son los que nos vamos a ceñir para identificar todos los actos de comercio que son regulados aquí en México. Pero si no se encuentran en el Código de Comercio estos actos, este tipo de actos jurídicos, entonces no se van a llamar comercio, o sea, no se van a llamar actos de comercio y por lo tanto no se encuentran regulados e incluso pueden ser ilícitos para las personas que realicen este tipo de compraventas. Con base en un criterio formal, el acto de comercio puede ser definido como el acto jurídico calificado como mercantil por la ley. Nosotros aquí en México, desgraciadamente, hacemos esa similitud, lo que es acto mercantil como acto de comercio. Ya lo definimos, que el acto de comercio debe de revestir todo lo que implica un acto jurídico. ¿Y qué es un acto jurídico? Es el acto humano voluntario y consciente que tiene como finalidad establecer relaciones de tipo jurídico entre las personas, como ser, entre otras, crear, modificar y extinguir derechos. Un acto jurídico debe tener ciertos elementos. ¿Para qué? Para que sean reclamables en su momento cuando exista algún conflicto entre derechos y obligaciones. Ustedes hacen un contrato. Ese contrato cumple cuál es el objeto, hay voluntad de partes y es un objeto lícito. Supongamos que ese objeto, estamos hablando de que se está vendiendo un carro, pero resulta ser de que el que lo está haciendo es un menor de edad, ya lo vimos en el ejemplo. Entonces, no puede ser un acto jurídico porque le faltan elementos necesarios para poder
señalarlo como tal. Necesita ciertos elementos que señala la ley para poder definirlo como un acto jurídico. Y por lo tanto, ese acto es inexistente, es como si nunca hubiera pasado. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Pues va un niño a la tienda, compra algo, bueno, agarra algo, da el dinero y ahí se termina la relación entre el comerciante y en este caso la persona. ¿Por qué sí se sigue haciendo? Porque el acto en sí cumple con todos estos requisitos y al final de cuentas, si bien es cierto, no tiene la edad suficiente para poder hacer esa compraventa, el hecho es de que el objeto es lícito. El comprar un refresco, el comprar una golosina, esas golosinas son legales. ¿Qué pasaría? Lo que les comentaba, que un menor de edad fuera a esta tienda y tratara de comprar alguna bebida alcohólica. Estaría prohibido, o sea, ya está definido por la ley que esa actuación por parte del comerciante y de la persona es un acto ilícito y por lo tanto se debe de castigar, primero se debe de prohibir y si se realiza se debe de castigar, ¿ok? A través de este acto se producirá ya sea en las cosas o en el mundo exterior una modificación porque así lo dispone el ordenamiento jurídico que corresponda, generando lo que se conoce como consecuencias jurídicas. Se hace la compraventa y ya cada quien obtuvo lo que quería. Alguien compró algo, alguien se le pagó y el otro recibió. Y ahí se acabó todo. Alguien tuvo un derecho y una obligación. Cumplió la obligación, obtuvo el derecho. Y del otro lado también, al momento de que le pagan, ya se le dio la obligación o ya se obtuvo el derecho y ya dio la obligación de entregar ese objeto. Si se fijan, esa es la relación, vamos, lo vemos todos los días, en todos lados. Hay aquí en Aguascalientes, yo les podría asegurar que fácil unos 50,000 actos de comercio todos los días. Y no nos damos, bueno, lo hacemos tan cotidianamente, tan ordinariamente, que no nos ponemos a pensar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no hay conflictos. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Cuando una de las personas se obliga a algo y no lo cumple, ahí es donde tenemos problema. ¿Por qué? El mercante requiere, bueno, el comerciante requiere obtener ese ingreso para continuar con esa espiral positiva para seguir obteniendo ingresos. Si deja de obtener ese ingreso, puede tener una pérdida sustancial porque al día siguiente lo que pudo haber obtenido en ese día ya no lo obtuvo y así sucesivamente mientras no se le entregue lo que le es debido. Por lo tanto, empieza a haber conflictos y consecuentemente se tiene que haber un tipo de acción por parte del mercante para obtener ese ingreso que no se le ha entregado. ¿Ok? ¿Cuáles son los actos que refuta el actos de comercio, el código de comercio, valga la redundancia? Todos estos, bueno, no sé si quieren que lo lea, o alguien que me ayude, por favor, para hacerlo un poquito más interactivo. Alguien que me ayude con esta diapositiva, se los agradecería muchísimo. Hola. A ver, si quiere yo. Tania, adelante, Tania. Sí. Código de Comercio. Artículo 75. La ley reputa actos de comercio. 1. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados. O labrados. Es lo que se conoce como, si quieres, te voy a ir interrumpiendo Okay. para ir explicando, ¿sale? Todas las adquisiciones, enajenaciones, todas las compraventas van a estarse, se pueden considerar como actos de comercio, pero aquí hay algo adicional, dice, con el propósito de especulación comercial. Ustedes como civiles, o nosotros como civiles, no estamos especulando. Algo nos gusta, lo compramos y se acabó. No vamos a comprar, bueno, hay algunas personas que sí nos obsesionamos con algunas cosas, pero
En particular, vamos a comprar una sola cosa. Yo compro una laptop y solamente esa laptop la voy a utilizar hasta que deje de funcionar, que ya no tenga batería. O sea, yo ya no voy a estar comprando más laptops. Hay gente que con el hecho de especular, es decir, lo compro para volverlo a vender, hay una especulación. Me costó 15,000 pesos. Lo compro para después venderlo en 20,000. Estoy haciendo una estrategia para lograr algún beneficio. Si se fijan, si hago esta compraventa, voy a obtener 5,000 pesos. Si lo compro en 15,000 y lo vendo en 20, ya tuve 5,000 pesos. Y si compro 20 laptops, esos 20 laptops me van a implicar una ganancia de 100,000 pesos. ¿Ven ya la diferencia? Ya lo estoy haciendo con el propósito de obtener algún beneficio. Esa es la diferencia entre un acto de comercio y un acto civil. Uno como civil no lo va a hacer todos los días. ¿Por qué? Porque no es su intención. Mi intención es de que necesito una laptop, la compro y se acabó. No vuelvo a comprar una, repito, en 5 años, en 10 años. En cambio, un mercante, bueno, un comerciante, lo que va a hacer es, va a comprar 20 en un día y el siguiente día va a comprar otros 20 y así sucesivamente para obtener algún tipo de beneficio. Adelante, por favor. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Muchas gracias. Se fijan, uno como civil, pues a lo mejor va a comprar una casa y pues la va a estar pagando en 30 años o en 40, depende del tipo de fondo que utilicen. Y un comerciante, vamos ahí, ¿cómo se llama? Hay agencias de bienes raíces, en donde todos los días compran o van a comprar o vender una casa. O van a estar promocionando casas para venderlas. Si se fijan, yo repito, yo en 30 años, en 40 años, voy a estar pagando mi casa y dudo mucho que compre otra en mi vida. En cambio, un comerciante lo va a hacer todos los días, todas las semanas. ¿Para qué? Para obtener ese tipo de beneficio que es la especulación. Ok, adelante, por favor. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Perfecto. Aquí el objeto comercial será directamente por la sociedad. Si el objeto de la sociedad es mercante o es comercial, por lo tanto, se entenderá que es un acto mercantil. Adelante. Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Perfecto. Si se fijan, muchas veces los estados entregan bonos. Esos bonos son de especulación y por lo tanto el Estado se baja como en el derecho privado. Si se fijan, aquí el Estado no es una autoridad. Él es un simple individuo que va a hacer especulación con los particulares. Adelante. Las empresas de abastecimientos y suministros. Continúa. Los tres, por favor. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Las empresas de fábricas y manufacturas. Muchas gracias. Ay, no. ¿Qué pasó? Las empresas, si se fijan, todas son empresas. Eso quiere decir de que su objetivo o el objeto de las sociedades, estas sociedades, es realizar este tipo de actividades, abastecimiento y suministro, pero están especulando. En sí, al momento de llamarse empresas, son actos de comercio que, son sociedades con un objeto de comercio. Estar haciéndolo diariamente, y ya estoy llegando a lo que implicaría una persona que es comerciante, que lo haga diariamente para subsistir pues de manera cotidiana. Si lo hago, pues, si tengo una empresa de abastecimiento, es para obtener un ingreso y lo voy a hacer todos los días para suministrar. Ya ven los toners. Hay empresas dedicadas a estar recargando el tóner de las impresoras o de fotocopiadoras. Las constructoras y trabajos públicos y privados. Ellos lo que van a hacer es de que los contratan para que se vaya creando, se construyan casas o oficinas o lo que ustedes
piensen, pero lo hacen de manera cotidiana para obtener un ingreso dentro, vamos, como un ingreso, pero dentro de esa empresa. Y las fábricas y manufacturas, perdón, en donde lo hacen precisamente para elaboración de objetos comerciales. ¿Ok? ¿Alguien más que me pueda apoyar con esta lista? Ya no voy a estar explicando, nomás voy para ir adelantando. ¿Algún otro compañero que me pueda ayudar? Yo, profe. Sí. Desde donde dice unidad, una importancia del No. estudio. Desde el 8 hasta el 16, No. por favor. Sí, gracias. 8. Las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Perfecto. 9. Ujú. Las librerías y las empresas editoriales y tipografías. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda. Las empresas de espectáculos públicos. Las operaciones de comisión mercantil. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles. Las operaciones de bancos. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. Los contratos de seguro de toda especie. Muchísimas gracias, Lupita. Ya te tengo aquí, de participación. Perfecto. Ok. Si se fijan, todas estas actividades, todas son de especulación. ¿Por qué? Porque hay una sociedad mercantil que lo está generando. Si se fijan, todos son empresas, y las operaciones que son específicas en materia mercantil, operaciones de comisión mercantil, mediación de negocios mercantiles, las operaciones de bancos por la naturaleza o por su origen, los bancos son mercantes, o sea, bueno, son comerciantes, su origen es comerciante, y los contratos de seguros de toda especie, es una especulación. Todos, si se fijan, hay una especulación por parte de las personas que hacen esa actividad. ¿Por qué? Porque es un ingreso. En el seguro hay repito, es una especulación de que te garantizan algo indefinido, como es la vida, como un accidente, como alguna catástrofe, ya sea natural o ¿cómo se llama? Por orden humana, como es, no sé, un choque, pues. Si se fijan, hay una especulación. Yo te garantizo de que si pasa esto, te voy a indemnizar, pero tú me tienes que estar pagando. Y si dejas de pagarme, yo no estoy obligado. Entonces hay una especie de especulación en dinero, obviamente, para obtener algún tipo de ingreso. Vamos, los espectáculos públicos pueden ser de que hay una especulación de que lleguen a estar, no sé, 15,000 personas, pero resulta ser de que hay una pandemia y de esos 15,000 nadie fue ¿cómo se llama? Al espectáculo. Ya hay una pérdida, pero puede haber una ganancia. Hay una especulación en cuanto a la realización o no de este tipo de eventos. Si se fijan, las personas o las empresas son expertas en este tipo de situaciones. Por eso ya vamos llegando a lo que es un comerciante. También se puede llamar como comercio los depósitos por causa de comercio. Es decir, hay gente que entrega algún bien para que se lo guarde. No sé si ustedes han ido a la Ciudad de México y hay como un hotel para maletas. Ustedes están depositando a cambio de dinero por hora o por día. Ustedes dejan sus maletas para que se las guarden. Hay un depósito en esa situación. Los depósitos en almacenamientos generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos. Generalmente se utiliza mucho en aduanas, cuando necesitan guardar o almacenar algún bien para que posteriormente ya sea exportado. Generalmente eso se utiliza mucho en la frontera con Estados Unidos. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra que entren toda clase de personas. Los vales u otros títulos a la orden o al portador, los cheques al portador, quien tenga ese cheque lo puede cobrar. Y las obligaciones de los comerciantes
a no ser de que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. En ocasiones, si se fijan, o no sé si les ha tocado, que en un contrato civil tienen como garantía un pagaré o una tabla de amortización. Si se fijan, en la suerte principal es civil, pero el documento es mercantil. Si una persona trata de cobrar de manera separada ese pagaré y se sigue cumpliendo con el contrato, ese acto, o sea, lo que trate de hacer la otra persona va a ser nulo. ¿Por qué? Porque es accesorio a un contrato principal. Y si en el contrato no se ha incumplido, por lo tanto, se debe dejar como nulo cualquier acto de cobrar ese tipo de documentos. Por eso les digo, si es extraño el comercio, o se deriva de algo extraño al comercio, entonces no va a ser comercial. Pero generalmente los pagarés son comerciales, no son los principales. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. Acuérdense que si bien son mercantes, bueno, son comerciantes, pues también tienen su vida cotidiana, y ahorita lo vamos a ver, que pues necesitan subsistir, y lo que hagan fuera de este tipo de especulación, se entenderá que si bien es una persona comerciante, pues no todas sus actividades son del comercio. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio. Son aquellos contratos laborales, pero que son específicos por las aptitudes y actitudes, bueno, depende de este empleado, para lograr el objetivo de la empresa. Los directores generales de una empresa son actos, son de prestación de servicios, pero al momento de estar en una empresa se entenderá que son actos de comercio. La enajenación en el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo. Los agricultores en general, cuando hacen la compra-venta, ya sea en el agropecuario, en el tianguis, ya se están volviendo comerciantes. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, todos los que digan ahí, automáticamente se entenderán que son actos de comercio. Cualesquiera otros actos de naturaleza analógica a los expresados en este código, llámese el Código de Comercio. Y en caso de duda, si ustedes tienen alguna duda de que el acto que están señalando es civil o mercantil, no se preocupen. Si por alguna razón ustedes quieren interponer alguna demanda mercantil, van con el juez y el juez les va a decir, no, ¿sabes qué? Es que esta demanda no puede ser mercantil, sino es civil. El juez, como el civil no tiene esa pericia de entender que es un acto de comercio, pues simple y sencillamente el juez puede definir, no es un acto de comercio, y se quedan a salvo sus derechos para interponer el recurso en materia civil. Y ya te está diciendo cuál es la vía. Si es materia mercantil, lo va a aceptar la demanda y va a empezar con la misma. También nos señala el artículo 76 que no todos los actos de comercio de la compra de artículos o de mercancías que usen las personas que se identifican como comerciantes son como tal. O sea, por el simple hecho de ser comerciante, no todo lo que haga, así como el rey Midas, no todo lo que toque es oro, así también los comerciantes, no todo lo que hagan va a ser de comercio. Va a llegar un momento, ustedes, termina, por ejemplo, una jornada laboral en donde entran a su empresa a las 10 y terminan a las 7, a las 7:01 se quitan, obviamente en sentido figurado, se quitan la investidura de comerciante y ya son civiles. ¿Por qué? Porque ya no están especulando, porque ya no están haciendo esa actividad de obtener algún tipo de ganancia. Se quitan esa máscara como comerciante y ya son civiles. Y todo lo que se haga posteriormente a este tipo de especulaciones, terminan las 7 de la noche, ya no están en su empresa, ya no están haciendo este tipo de compraventas y automáticamente ya son civiles. Eso es lo que trata de decir el artículo 76.
¿Por qué? Porque resulta ser de que hay algunas circunstancias o algunos conflictos que pueden derivar de un comerciante sin que haya realizado ese acto como comerciante. No sé si me de entender. Por ejemplo, las personas que venden autos, pues todos los días están vendiendo autos, pero ese comerciante, bueno, esa persona solamente va a comprar una casa en su vida. ¿Por qué? Porque su giro o su objeto, el objeto de su empresa, no es estar vendiendo y comprando casas, solamente comprando y vendiendo autos. Entonces, si compra solamente una casa y no está especulando, o su objetivo no es estar especulando en compra y venta de casas, se entenderá que es un acto civil. Las personas, hay otra situación. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetos por ella a las leyes mercantiles. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes realizan algún acto de comercio, ustedes compran y tienen un conflicto con ese comerciante o esa persona que les vendió ese objeto o esa mercancía, aunque ustedes sean civiles, si hay un conflicto, se tiene que resolver en tribunales de comercio o tribunales mercantiles. ¿Por qué? Esto tiene una razón histórica. Resulta de ser de que antes quienes no eran comerciantes se zafaban con alguna situación y decían, no, ¿saben qué? Pues es que yo soy civil, es otro tipo de derecho y por lo tanto me tienen que juzgar con el derecho romano. Estoy hablando de la Edad Media. ¿Qué era lo que pasaba? De que esta situación complicaba la existencia de los comerciantes. Es decir, si tenía algún conflicto con un civil, de aquí a que le resolvían el caso, tardaba 1 año, 2 años, lo que ustedes gusten, y daban por perdido esa mercancía o el dinero que se haya establecido. Llegó un momento en donde las autoridades vieron que había una serie de problemas al respecto y lo que decidieron en su momento era de que si era un comerciante y era un civil, el civil al momento de hacer ese tipo de tratos con los comerciantes, se entendía que estaba dispuesto a cumplir con las normas mercantiles y por lo tanto los civiles se volvieron automáticamente a la jurisdicción de los tribunales comerciales. Por lo tanto, los labradores y fabricantes y en general todos los que tienen planteados almacenes o tiendas en alguna población para la expedición de los frutos de fincas o los productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin hacer alteraciones en expenderlos, serán considerados como comerciantes en cuanto a concierne a sus almacenes o tiendas. Esto, como que lo agregaron de una manera, no digo provisional, pero si se fijan, no tiene el contexto del de arriba con el de abajo. Pero lo importante aquí es de que si ustedes trabajan, si ustedes son comerciantes y tienen una relación o tienen algún contrato con un comerciante, no va a haber problema. La relación jurídica va a ser comerciante. Si ustedes son civiles y hacen un trato con un comerciante, aunque sean ustedes civiles, tienen que resolver su conflicto o la relación jurídica va a ser con tribunales de comercio o tribunales, con los jueces mercantiles. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario que quieran realizar? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, perfectísimo. Bueno, vamos a empezar con lo que son las fuentes de derecho. Vamos a terminar las fuentes y acabamos con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué les parece? Las fuentes viene del latín fons o fontis, que en principio significa principio de algo. En la antigüedad, cuando no había un sistema de acueductos, se debía ir a la fuente a buscar el agua. Lo que se hace es retroceder, decir por qué está pasando esto. Cuando, como les decía ahí, cuando no tenían
acueductos, bueno, ya saben, bueno, en Roma pues tenían así como unos arquitos. De hecho, aquí en México, mi memoria no me falla, hay todavía vestigios en Zacatecas y en Querétaro, también creo que en Michoacán, bueno, pero los más notables, o los que yo me acuerdo, llegaban, el agua venía en esos puentes. Cuando existía algún problema o cuando existía alguna situación en donde no llegaba el agua, tenían que ir hasta el lugar de origen. O bien, cuando no tenían esta agua, tenían que ir de regreso hasta donde encontraran agua y regresarse con la misma. Es básicamente lo mismo. El derecho como tal tiene sus orígenes, lo que les comentaba, ¿por qué empieza a haber ese problema o por qué si son civiles, por qué tienen que estar en tribunales de comercio o tribunales mercantiles si ustedes son civiles? Pues ya les dije que en la antigua, bueno, desde el origen, desde su fuente, se basa en un conflicto que tenían los comerciantes con los civiles. Así también, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que sabemos de derecho, tienen algún origen. ¿Por qué empieza a haber semáforos? Porque simple y sencillamente administrativamente no era adecuado tener a un policía haciendo los señalamientos para controlar el tráfico. Para eso se inventan los semáforos y ese es su origen y se regula en nuestro código. ¿Por qué tenemos una constitución? Porque nosotros nos pusimos de acuerdo para generar una sociedad. Y por eso sale nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tiene una fuente, tiene un origen. Por eso es que tenemos que analizar esto. Es muy general, muy genérico, y ustedes van a notar por qué se está explicando. Eso significa, bueno, lo que es en la fuente, que se tenía que ir al lugar de origen. En el tiempo, en término fontis, pudo haberse también surgido de fondere, que significa fundir, buscar el fondo. Algo que viene muy a propósito de lo que se refiere a las fuentes documentales. Por otro lado, ya ven que las palabras, pueden tener varios significados. Le llamaba un profesor que son equívocos, es decir, una sola palabra puede significar varias cosas, como la palabra derecho. Derecho puede ser algo subjetivo, es mi derecho, o bien el derecho de mano, o sea, en la dirección, o el lado de una extremidad, pues. O sea, si se fijan, el término derecho puede tener varios significados o varios contextos. Así también la palabra fuente puede ser de la palabra fundir, es decir, si se fijan, podían tener ¿cómo se llama? Las palabras o las cosas, si se derretían, por ejemplo, el metal, todo lo que tenía específico, las decoraciones de un metal, las podemos volver hasta su origen, es decir, hasta al momento de fundirlos, lo volvemos maleable, tenemos la forma, al momento de fundirlo, tenemos la posibilidad de volverlo a malear, o vamos a lograr darle otro contexto. Por eso es buscar el fondo. Es decir, ay Dios, lo que quiero hacer llegar es de que si fundimos un objeto, lo dejamos en su naturaleza y posteriormente lo podemos malear para darle un significado nuevo. Si anteriormente era por ejemplo, un anillo, el metal, lo podemos fundir y lo podemos hacer una diadema o lo podemos hacer otro tipo ¿cómo se llama? De anillo. El chiste es de que nosotros podemos llegar al origen de una palabra buscando hasta el fondo, buscar hasta sus últimas consecuencias. La expresión fuente del derecho se usa para designar el origen del derecho, es decir, la manera como el orden jurídico brota para su observación. Se dice también que la fuente significa hecho creador de derecho, o bien los modos de manifestación de la voluntad social preponderante
voluntad cuya presencia da carácter positivo al derecho. La situación de que busquemos una fuente nos va a dar sentido a la palabra, o bien nos va a dar un significado o un valor a esa norma. Porque nosotros tenemos en nuestra Constitución toda persona que pise territorio mexicano tendrá las garantías y los derechos humanos que señala esta Constitución? Lo dice el artículo 1. ¿Por qué pasa eso? Nosotros, si nos vamos para atrás, resulta de ser de que no teníamos estas libertades antes de 1810. Por cierto, ya pasamos lo que es el inicio de nuestra independencia, y esa es nuestra fuente. Anteriormente existían esclavos, existían nuestras poblaciones indígenas eran subyugadas a una sociedad colonial, que colonizaba, que se llamaba España en su momento, y lo que hacía era, esclavizar a nuestra población indígena para que realizara actividades infrahumanas o inhumanas, como era en la minería. Anteriormente, si se fija, no sé si sepan, pero la calidad de vida de una persona al momento de entrar a una mina se reduce hasta 10 años. Imagínense en su momento en donde no tenían las calidades de herramientas, su situación era de tal manera o de tal magnitud que simple y sencillamente no podían durar más de 3 años en las minas. Lamentablemente fallecían. Esta situación es una de las cuales, o por las cuales, se plasma en nuestra Constitución la garantía de libertad. Durante mucho tiempo se garantizó la libertad y a partir del año 2011 se vuelve un derecho humano que implica dentro del bloque constitucional la certeza de que cualquier persona, por el simple hecho de estar en México, nadie los puede hacer ni esclavos ni hacer servidumbre con sus actividades. Si se fijan, todo lo que les acabo de decir es la fuente por la cual el artículo 1 tiene ese enunciado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la manera de identificar por qué existe lo que es el cheque, lo que es el pagaré, por qué estamos incluso haciendo este tipo de actividades. Vamos bien. Villoro Toranzo señala que aplicada al derecho, la palabra fuente se usa en sentido metafórico. Obviamente no vamos a ir a buscar como tal a una fuente, o sea, no vamos a hacer eso, sino que hay que investigar los orígenes mismos de donde nace el derecho, así como hay que remontar la corriente de un río hasta llegar a las fuentes donde brota sus aguas. Las fuentes del derecho son las fuentes formales, históricas y reales, que son las que vamos a estudiar. Por otro lado, García Maínez dice que existen 3 acepciones del fuente: las fuentes formales, reales e históricas, que también les vamos a ver. Las fuentes formales entendémoslas como los procesos de creación de las normas jurídicas, las fuentes reales a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Muy bien, aquí están nuestras fuentes. Las fuentes reales o materiales son aquellos factores o elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. En otras palabras, las circunstancias y situaciones sociales, políticas, religiosas, económicas que contribuyen a la formación del derecho y deben ser tomadas en cuenta por los legisladores para crear normas jurídicas. El ejemplo muy claro es el origen del artículo 27. Yo les acabo de decir del de la libertad, pero resulta de ser de que nosotros tenemos un artículo que es el 27 y corresponde a una bandera o lo que señalaba en su momento, supuestamente lo señalaba Emiliano Zapata, tierra y libertad, al momento de que solicitaba la tierra para los campesinos porque no eran dueños de ellas. E incluso existían terratenientes que eran prácticamente dueños de un estado. Pueden hablarlo como en Chihuahua, en parte de San Luis Potosí, Querétaro, era un solo dueño, o en Guadalajara. Si se fijan, era una sola persona el que tenía esos terrenos y no podían, ya sea
vamos, obtener algún recurso de esos terrenos porque eran, no se trabajaban como tal y eran ociosos, mejor dicho, y no se repartían, no tenían propiedades las poblaciones indígenas. Al momento de que se hace esta lucha revolucionaria, Venustiano Carranza lo que hace es plasmar este concepto, este ideal, a través del artículo 27. También tenemos las fuentes históricas, que se entiende como tal todo medio que sirve para conocer el derecho que estuvo en vigor en el pasado y que sirven para entender el presente. El derecho romano, para nosotros, bueno, los abogados y el derecho en general, es básico, porque todo lo que implica la estructura de una demanda o algunas instituciones que se utilizaban en Roma, las utilizamos ahorita. Todas y cada una las utilizamos ahorita. El hacer este triángulo en donde está la autoridad, el demandado y el demandante, eso surgió en Roma. Entonces, no podemos taparnos los ojos y decir, es que esto corresponde a la actualidad. Eso es mentira. Nosotros tenemos que irnos o remontarnos a normas antiguas o anteriores para saber cómo es que nosotros utilizamos este tipo de fuentes. Las fuentes históricas están integradas por todos aquellos documentos antiguos, inscripciones, papiros, libros, incluso, que contienen el texto. Es más, ni siquiera, bueno, dentro de las inscripciones estamos el código de Hammurabi. Ahí está nuestra fuente más antigua en materia penal. O sea, ahí nos señala qué es lo que debe de pasar en caso de que haya haya un conflicto de derechos en materia penal. ¿Qué contiene el texto de una ley o un conjunto de leyes? Son documentos que contienen la información del derecho vigente en otra época, en los cuales nos inspiramos para crear una determinada ley o institución jurídica. Por ejemplo, las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, como ya les señalaba, y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 en Francia. Se fijan, gracias a este tipo por ejemplo, este último, en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos, empiezan con lo que conocemos como códigos. Y casualmente, nosotros vamos a analizar el Código de Comercio. Por último, y dentro de estas fuentes, las formales, son los procesos de creación de las normas jurídicas. Para poder obtener derechos de estas fuentes, es necesario seguir una serie de actos que darán como resultado una determinada norma jurídica. Esta fuente formal es la más importante de todas porque es la vigente que tenemos. Todo el Código de Comercio fue creado a través de un proceso legislativo que se encuentra señalado en nuestra Constitución. Ustedes ven los artículos 70 de nuestra Constitución, y ahí viene cuáles son las facultades que tiene el Poder Legislativo, quiénes tienen la posibilidad de hacer una iniciativa y cómo es que cuál es el procedimiento a seguir para que sean vigentes dichas leyes. ¿Cómo se hacen? A través de la Constitución, y son fuentes formales porque no son vigentes y son obligatorias en nuestra realidad histórica. Dentro de las fuentes formales tenemos las fuentes directas, nomás que aquí están, bueno, ahorita lo acomodo. Las fuentes formales están las directas e indirectas, que son, dentro de las directas, la legislación, que es el sistema que les acabo de comentar, en donde la Constitución señala cuál es el proceso a seguir para obtener esas leyes. Acuérdense que hay una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Si se realizan todos y cada uno de estas etapas, al final de cuentas nosotros estamos obligados a cumplirlas. También tenemos algo que es vigente y es directo, como son las costumbres. Ya les había comentado que existen algunas poblaciones en Guerrero, Oaxaca, en Tlaxcala, en Tabasco, en Quintana Roo, en la parte de abajo y medio norte. Bueno, ya ven que Yucatán, siempre decimos que está en el sur, pero si vemos, si lo vemos realmente y hacemos un comparativo, incluso Yucatán está arriba de la Ciudad de México. Entonces, toda esa zona donde existe población indígena
generalmente utilizan los usos y costumbres, y por lo tanto, ya nos ha dicho la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior, cuando se trata de materia electoral, que los usos y costumbres son válidos sí y solo si no hay violación de derechos humanos. Por lo tanto, es una fuente directa. Y por último, y uno de los más importantes para nosotros, bueno, y también para ustedes en el comercio internacional, son los tratados internacionales, que son unos actos jurídicos que se generan normas asumidas voluntariamente por los estados y organismos internacionales que los llevan a cabo los sujetos de los que son Estado y las organizaciones internacionales. Son personas jurídicas colectivas que actúan a través de personas físicas que la representan. Estos acuerdos son bilaterales o multilaterales. Son aquellos los tratados, los podemos llamar tratados, acuerdos, protocolos, los podemos llamar declaraciones, que se perfeccionan con la voluntad de los estados. Obviamente los estados no van a decir, no va a ser México, sí acepto. Va a ser a través de un representante, que puede ser el presidente de la República o el secretario de Relaciones Exteriores. Pero lo importante de esto que estamos hablando, de los tratados internacionales, es que una vez que es firmado y ratificado por el Senado de la República, automáticamente forma parte de nuestras normas y, sobre todo, ya se vuelven obligatorias en su cumplimiento por parte de los particulares. Llámense, repito, comerciantes. El Tratado de Libre Comercio es uno de los tratados más importantes, bueno, en general, para ustedes como comerciantes. Gracias a ellos, ustedes no tienen que pagar impuestos extra por el privilegio que tiene México respecto al momento de firmar esos tratados internacionales. Nosotros en México tenemos el número de tratados de libre comercio más grande y más importantes en todo el mundo. En total tenemos 12 tratados de libre comercio en Asia, en Europa, en el Cono Sur, en el norte, lo que es Arabia. Tenemos una enorme cantidad de tratados internacionales de libre comercio en donde ustedes como comerciantes pueden explotar. Nosotros tenemos la libertad de traer mercancía. Vamos, por eso ustedes pueden utilizar una aplicación y permitirse o darse el lujo de comprar cualquier mercancía, no importa que sea en Asia. En África tenemos algunos tratados, sobre todo en la parte del sur, parte norte y en la parte sur. Europa, Sudamérica, ustedes pueden comprar y no van a pagar más impuestos que los señalados en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado de libre comercio. Así como nosotros tratamos de igual manera a los demás países al respecto, en cuanto a las aduanas, nosotros no tenemos más que lo que nos diga nuestra propia ley. Entonces, no podemos comprar lo que nosotros queramos porque repito, y podemos vender en todo el mundo gracias a estos tratados internacionales. Ya por último, para terminar nuestra clase del día de hoy, están las fuentes indirectas, que si bien es cierto, se llaman fuentes indirectas porque no es que no las podamos ver, porque no es así, sino que surgen estas fuentes por situaciones, ¿cómo lo puedo llamar? Surgen estas fuentes derivadas ya sea de un conflicto de alguna norma o exista alguna duda respecto a la forma en que se va a cumplir. Por ejemplo, la jurisprudencia. No sé si conozcan en general cuál es el concepto de una jurisprudencia. Bueno, puede ser de que una institución, es una institución jurídica que establece los criterios de interpretación o integración de las disposiciones legales que realizan los tribunales judiciales o administrativos, facultados por la ley mediante la reiteración o solución de contradicción de tesis y que son de observancia obligatoria para los órganos jerárquicamente inferiores al que pronunció la tesis jurisprudencial. Y ustedes me van a decir, ¿qué es esto? Resulta ser de que existen leyes o existen normas reglamentarias que no son claras y
esta situación de que no sean claras provocan algún tipo de conflicto. Cuando pase esta situación, tiene la posibilidad en los tribunales o los órganos jurisdiccionales de emitir algún criterio y cómo es que se van a interpretar dichas normas. Por ejemplo, ustedes cuando hablan, bueno, hace poquito hablamos sobre, bueno, no hablamos, la Suprema Corte de Justicia habló sobre la autonomía de las mujeres. Yo sé que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero creo que es el mejor ejemplo. ¿Por qué? La Constitución no habla en hasta qué momento se puede entender como vida a una persona. No hay forma, o sea, no hay una norma que señale esta situación. O bien, existe esta definición a través de ya sea el Código Civil o las constituciones. Por ejemplo, en Aguascalientes dice que se protegerá la vida desde el momento de la concepción. Y aquí existe un conflicto en cuanto a la autonomía del cuerpo, en este caso de la mujer, y la vida en general o la definición de vida de una persona. Entonces, como existe ese conflicto, lo que va a pasar es de que las autoridades van a interpretar de la mejor forma, o se debe de llamar así, la mejor forma, la norma, señalar qué es lo que quiso decir el legislador y qué es lo más acorde a los derechos humanos. Al final de cuentas, la Suprema Corte definió qué era la autonomía para la mujer y cuándo se debe de concebir o cómo debe de declararse ¿cómo se llama? Desde qué momento se puede entender como vida, ¿ok? Entonces hay una interpretación por parte de una autoridad jurisdiccional, debe ser un juez, en este caso un tribunal, un colegiado de circuito, una de las salas de la Suprema Corte o la propia Suprema Corte en pleno. Cuando pasa esto, resulta ser de que si existe otro criterio igual, de otro caso diferente, lo va a resolver de igual forma. Y así sucesivamente. Cuando existen 5 criterios iguales, o sea que hubo 5 casos y los 5 casos se resolvieron de igual forma, ya la Suprema Corte va a decir, mira, ya llevo 5 iguales, o sea, entiendan que este es el criterio que se tiene que definir y por lo tanto realiza lo que conocemos como jurisprudencia. Como ya está definido el criterio, porque ya cumplió los 5 casos iguales, o sea, 5 casos con el mismo problema, ya dice la Suprema Corte, ¿para qué seguir haciendo más juicios así? Mejor, les digo a todos los jueces que cuando tengan este caso en particular, así es como se tiene que resolver. Y así es como nacen las jurisprudencias. La jurisprudencia es obligatoria para todos los jueces jerárquicamente inferiores. ¿Por qué? Porque ya te lo ordenó la autoridad superior. O sea, ya dijo, así es como se tiene que resolver y así es como vas a resolver. Por otro lado, existen lo que le llamamos principios generales de derecho. Esos no los van a encontrar como tal, así bien definidos en una ley. Solamente te van a decir en la Constitución, el principio de legalidad, no retroactividad. Te lo dice así, pero no te los define. Por eso, ¿cómo es que los vamos a utilizar? Porque son principios que ya por la costumbre ya están definidos, ya tienen un concepto y es el conjunto de criterios orientadores insertos expresa o tácitamente en todo sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y juzgador y suplir las deficiencias o ausencia de la ley u otra fuente formal. Estos principios, entre otros, son la igualdad, la libertad y la justicia. Sí, ustedes, vamos, no se encuentra definido como tal la igualdad. Bueno, dice que los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Así dice nuestra Constitución, pero no lo tenemos definido. O sea, no está definido en la Constitución. La única forma o una de las formas que podemos definirlo es a través de normas secundarias o algo que nosotros sabemos que es igualdad. Ustedes, les puedo asegurar de que sin tener una definición ahorita, o sea, si les preguntara qué es igualdad, pues ahorita a lo mejor no tendrían un concepto fijo de lo que es igualdad,
pero ustedes saben qué es igualdad. Y ese concepto abstracto lo vamos a llamar principios generales de derecho. Por último, tenemos lo que es la doctrina. Cuando existe algún conflicto de interpretación de alguna norma que no lo pueda solucionar la jurisprudencia y los principios generales del derecho, vamos a tener la doctrina, que son los estudios, análisis y crítica que los juristas realizan con carácter científico, no son de los sistemas de derecho positivo, sino del derecho en general. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón no se encuentra alguna de estas fuentes, alguna respuesta, podemos ir con un analista. Le llamamos, bueno, se dice en el argot del derecho, los jurisconsultos, que son aquellas personas expertas en el derecho en una materia en particular que nos puede dar alguna solución. ¿Por qué? Porque en sus libros ya hace una estructura, ya hace ya identifica cuál es el problema y derivado de otros derechos comparados o realiza algún método científico para explicarlo, da una solución. Y así es como se puede resolver algún conflicto en general. Aquí en materia mercantil, la verdad es que no tengo uno en particular, pero tenemos, vamos, nuestros libros de derecho mercantil. De hecho, prácticamente todo lo que estamos hablando en este momento está en un libro que es nuestra base. Y por lo tanto, todo lo que dice el autor corresponde directamente a lo que nosotros estamos conociendo. Y con esto nos hacemos expertos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya son las 11:23. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario respecto a la clase del día de hoy? No, profe, todo está bien. Perfecto, entonces damos por concluido la clase porque ya me pasé. No me acordaba que era a las 11:20. Perdón. Cualquier cosa, perdón, es que sí, creí que eran a las 11:30. Una disculpa. Ya no va a volver a pasar. Si no tienen alguna duda, por favor descansen, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Gracias, profe.